Cinca Mexicana, la empresa Congelcar, y nos honra con su presencia la ingeniera Alejandra Hernández Correa, para que le pido un aplauso para que inicie conferencia. Buenas tardes. ¿Ya conocen Zika? ¿No? ¿Cómo creen? ¿No conocen Zika? Bueno, prácticamente la plática que voy a dar. Bueno, prácticamente lo que vamos a ver ahorita es los productos que se pueden manejar como sustentables. Realmente Zika maneja una gama de productos enorme, pero ahorita solamente veríamos lo que sería en la parte sustentable o inclusive los que entran en los proyectos LEED, que a final de cuentas son los que pueden aportar puntos para lo que los edificios quieren tener una certificación LEED. Vamos a enfocar. ¿Sí se oye? Ya, creo que sí. Bueno. Prácticamente lo que serían las construcciones sustentables, se ha registrado que dentro de los edificios se consume el 17% del agua potable y prácticamente un 40% del consumo energético en el mundo. Prácticamente aquí el hecho de que sea la palabra sustentable es cuando hablamos de que el edificio por sí solo puede de alguna manera alimentarse tanto de la energía como el agua potable, para que no tenga que consumir lo que viene de la red del sistema estatal donde se conectan. Entonces eso es un sistema sustentable. En el caso de los edificios sustentables, prácticamente han partido de que todo el mundo se preocupó por el cambio climático y entonces decidieron que de alguna manera se tenían que hacer construcciones más sustentables, que no dañaran realmente, que no impactaran tanto el ambiente y no modificaran toda la ecología. Hay una reducción de impacto ambiental de la construcción. Ustedes saben que siempre que construimos algo, siempre tenemos que destruir una parte de áreas verdes, de alguna manera colocar mucho concreto y ya no dejamos que el agua de lluvia de alguna manera alimente los mantos freáticos. Entonces, todo esto de alguna manera lo tenemos que recuperar utilizando cierto tipo de sistemas constructivos más que de productos. Aquí estamos hablando de sistemas. Tenemos que hacer una mejora práctica durante todo el ciclo de la vida de la edificación. Esto es, todo se tiene que contemplar desde el momento que estamos diseñando la construcción, construyendo la construcción, porque al final de cuentas acuérdense que estamos utilizando diferentes productos y a lo mejor estamos haciendo demasiado desperdicio de materiales, a lo mejor se equivocó alguien y tuvieron que quitar o destruir otra vez un muro. Entonces todo eso de alguna manera, aunque por más que digamos que utilizamos los productos más sustentables, si no tuvimos el cuidado de la construcción, ya no se considera como si fuera un sistema sustentable. Tenemos que minimizar el impacto del sector, las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que mejorar el consumo de los recursos y además siempre cuidar que la biodiversidad no se afecte. Por eso de alguna manera siempre, ahorita tal vez todas las construcciones les piden un estudio de impacto ambiental. Yo sé que aquí en México hacer un estudio de impacto ambiental, no hacerlo, a veces es como incomodar. Ustedes saben que todo el mundo nos lo pasamos como que sí, pasó y a lo mejor ni siquiera cuidamos el medio ambiente, empezaron a destruir, para que les cuento más, ustedes tienen aquí un manglar, que de alguna manera no tienen el cuidado de cuidar toda esa vegetación y toda esa fauna que de alguna manera se tiene que pasar a otro lado. Entonces todo eso de alguna forma sí tiene que ver con la construcción. En el caso de la certificación LEED, es un sistema de certificación voluntario, no es algo que de alguna manera estemos obligados todos los constructores a seguirlo. Eso es una certificación que las construcciones obtienen de forma voluntaria. ¿Qué es lo que les ayuda? Bueno, que de alguna forma salgan en alguna publicación y se digan que son construcciones LEED y les dan promoción y publicidad a los despachos de arquitectos y a las firmas constructoras que de alguna manera hacen ese tipo de edificios. Entonces, casi la mayor parte de la gente lo ve por ese tema, más que por el tema de sustentabilidad, desafortunadamente. En el caso de la certificación LEED, la otorga el Consejo de la
construcción verde de Estados Unidos, el CONSI. Esta certificación se hace vía online. Ustedes ingresan a la página de Green Building, de alguna manera van ingresando el desarrollo de su proyecto, van ingresando toda la documentación, prácticamente todo se hace vía internet. No es como otros tipos de certificaciones en donde de alguna manera ese mismo certificador acude a las obras, acude a las construcciones para validar que efectivamente todo lo que recibió de información es lo que se está empleando. Entonces, pudiésemos decir que no al 100% pudieran considerarse como unas construcciones sustentables, porque realmente mandar documentación no es evidencia de lo que se está construyendo. Existen 4 tipos de niveles, que es el certificado LEED, común y corriente, lo que sería la clase plata, lo que sería oro, y prácticamente lo que sería platino es la parte más alta. Aquí sí es muy importante que todas las construcciones que de alguna manera quieran tener esa certificación con la categoría platino, tengan que tener dentro de su gente un LEED application. Eso es, que sea una persona validada y certificada por el CONSI. Tienen que pasar exámenes, tienen que de alguna manera subir ciertos niveles, porque no es nada más hacer un examen. Tienen que tomar cursos, tienen que hacer el examen, puede ser para construcciones nuevas, puede ser para remodelaciones. Entonces son diferentes niveles que se tienen que cumplir, pero en ese entonces sí les exige que tengan a alguien que sea certificado, para que de alguna manera se pegue a todos los lineamientos que marca LEED. Prácticamente los parámetros que se manejan aquí es la reducción del impacto medioambiental desde su diseño hasta su ejecución. Prácticamente hacia el 2010 Estados Unidos era el que más edificios certificados tenía. Estamos hablando de que contaba con 45.538 proyectos registrados, de los cuales solamente tenían 8.430 la certificación. Una cosa es que ustedes ingresen y lo certifiquen, y otra cosa es que finalmente les den el papelito, porque lo revisan, verifican que efectivamente los productos estén mencionando lo que dicen. Entonces lleva un proceso un poco largo, y hay edificios que terminan la construcción y a lo mejor la certificación la obtienen en 2 años después. Entonces eso es más complicado. En Latinoamérica, Brasil ocupa la posición número 1. Prácticamente estábamos hablando de que tiene certificados 102 edificios y registrados como proyectos tiene 714 edificios. México ocupa la segunda posición en Latinoamérica, prácticamente con el 97 edificios con certificación LEED, esos sí ya los tienen en el registro, y hay 356 registrados. Ahí pueden ver algunos ejemplos de los edificios que ya tienen la certificación LEED. Prácticamente estamos hablando de escuelas o de edificios corporativos, que prácticamente son los más interesados en revisarlo. También es muy importante mencionarles que LEED no solamente certifica construcciones nuevas, sino que son construcciones nuevas o edificios ya existentes, donde de alguna manera le hacen ciertas mejoras para de alguna forma ser sustentables. Entonces es otro tipo de certificación. En el caso de las escuelas, como sabemos que las escuelas son muchos edificios en un campus, entonces tiene que certificar todos los edificios que están dentro del campus, no nada más certificar uno, sino que entonces es otro tipo de certificación diferente, porque todos tienen que cumplir con los mismos lineamientos. Entonces son diferentes tipos de construcciones en las que se pueden estar manejando. Prácticamente son grandes construcciones, les mencionaba, remodelaciones, la misma operación, mantenimiento de edificios existentes, remodelación de interiores, inclusive una misma oficina de alguna manera puede tener una mejora, por ejemplo, en su aire acondicionado, en el tipo de luces que utilizan. Entonces, si hacen todo ese tipo de cambios, esa oficina, aunque nada más tenga un solo piso del edificio, ya puede tener una certificación LEED. Es una certificación donde dice que nada más es para interiores. Prácticamente, dentro de todos los conceptos que considera LEED, estaríamos hablando de sitios sustentables, ahorro de agua, lo que sería eficiencia de la energía, materiales y recursos, calidad del ambiente interior, y una categoría adicional que es innovación en el diseño, que es prácticamente solamente para la categoría platino.
partidas se subdividen en prerequisitos y en créditos. Entonces aquí de alguna manera tendremos que revisar qué requisitos es que vamos a entrar y en dónde podemos de alguna manera obtener puntos. Es muy importante que sepan que los materiales o los productos no tienen una certificación LEED. Todo el mundo pregunta, oye, ¿tus productos tienen certificación LEED? No, ningún producto tiene certificación LEED. Acuérdense que les dije que la certificación LEED la obtiene en sí el edificio, o la oficina, o la escuela, pero es realmente el conjunto, el total. Los productos no reciben ninguna certificación. Los productos lo único que pueden hacer es contribuir a sumar algunos puntos para que puedan tener esa certificación. No necesariamente tendría que un producto tener un papelito donde diga si cumple con puntos, sino que ustedes mismos tienen que revisar dentro de las fichas técnicas. Para empezar, ¿cuántos de nosotros leemos fichas técnicas cuando compramos un producto? ¿Las lees? Felicidades. Mucha gente no las lee, mucha gente nada más compra el producto, pregunta cómo se instala y se acabó. Pero realmente lo que tenemos que leer en este aspecto son las fichas técnicas, porque esas nos informan, por ejemplo, la cantidad de partículas volátiles que tiene el producto, que es un punto importante, por ejemplo, para LEED. Esas fichas técnicas nos dicen que de alguna manera tiene a lo mejor un valor de reflectividad o de impedancia, de alguna manera aportan puntos LEED. Entonces, todos esos puntos de alguna manera tenemos que revisarlos, o inclusive nos dice dónde está fabricado el producto, porque también es algo que nos aporta puntos LEED. Entonces, de alguna forma siempre tenemos que ver las fichas técnicas y ya en base a eso nosotros mismos podemos determinar si realmente ese producto nos aporta puntos o no. Y además, obviamente, conocer un poquito cuáles son los criterios y cuáles son los prerequisitos de LEED. En el caso de SICA Mexicana, en la partida de sitios sustentables, donde generalmente se aportan 26 puntos, nosotros de alguna manera podemos utilizar lo que serían los techos verdes o los green roof. Prácticamente no importa con qué tipo de materiales se impermeabilizan, con qué tipo de vegetación la van a ocupar, sino simple y sencillamente con que represente un porcentaje de la construcción en área verde, ya con eso tienen puntos LEED. Aquí también es muy importante que la vegetación que vayan a emplear sea vegetación nativa del lugar, porque acuérdense que si de alguna manera nos traemos vegetación que es del norte, donde hace mucho frío, y ustedes la tienen donde hace mucho calor, donde hay mucha humedad relativa, para empezar la planta nunca se va a dar. Dos, estamos cambiando de alguna forma toda esa vegetación que de alguna manera es nativa, porque acuérdense que toda la vegetación, todo el polen vuela y se empieza a implantar en todos lados. Entonces estaríamos cambiando realmente la vegetación de la nativa de la zona. Entonces por eso es muy importante que consideren esa parte. Y ya al hecho de considerar ese tipo de vegetación que sea nativa, ya también tienen otro punto LEED. Entonces si le van sumando eso, llegamos a alcanzar a lo mejor en la parte de sitios sustentables, a lo mejor hasta 6 puntos, 7 puntos. Entonces van sumando poco a poco. Otra parte en donde podemos ayudar en sitios sustentables es en lo que es recubrimientos reflectivos. Prácticamente en ciudades donde hace mucho calor, lo importante es que utilicen techos con colores claros, de alguna manera nos ayude a reflectar la luz del sol, porque acuérdense que estamos acostumbrados que donde hace mucho calor siempre tenemos prendido el aire acondicionado. Y el aire acondicionado, ¿qué nos consume? Energía, luz. Entonces prácticamente lo que queremos hacer es que no nos consuma tanta energía, tenemos un ahorro significativo que mucha gente no lo ve. Realmente sucede que cuando hay algo, un sistema de impermeabilización, y empiezan a preguntar, oye, ¿cuántos grados me baja? ¿O qué tanto me ayuda? Entonces no es tanto lo que yo pudiera manejar en grados, sino ustedes lo van a poder ver después a largo plazo qué tanto se ahorran energía. Si a lo mejor antes que no tenían ese tipo de techos reflectivos pagaban 100 pesos de luz, ya después van a empezar a pagar 80, 70, ¿por qué? Porque a final de cuentas sus aires acondicionados no trabajan al 100%, trabajan a un 85%. Entonces ahí es como podemos medirlo. Prácticamente los que les mencionaba, tenemos que utilizar plantas nativas o adaptadas al hábitat. Tenemos que proporcionar un 25% del área de áreas jardinadas, y a veces no lo podemos hacer
captadores de agua de lluvia y poderlas canalizar en una cisterna y volver a reutilizar, a lo mejor simplemente para el riego, y ya no utilizamos el agua potable, ya utilizamos de alguna manera un medio para reutilizar el agua de lluvia. Igual sucede que si por alguna razón tenemos una construcción muy grande, no hay mucho concreto, de alguna manera también poder canalizar esa agua de lluvia si llegue al subsuelo, que no tengamos áreas de concreto, que sean de alguna forma permeables para que pueda llegar hacia los mantos freáticos. También en el caso del efecto isla calor, ¿saben qué es el efecto isla calor? ¿No? ¿No tienen idea? Generalmente en las construcciones de concreto sucede que durante todo el día el concreto empieza a absorber el calor que hay en el ambiente, y cuando empieza a bajar la temperatura ese concreto empieza a irradiar calor, y por eso de alguna manera se están cambiando un poquito las temperaturas bajas. A veces decimos que son 4 grados centígrados y realmente uno ve que son como 16, pero precisamente porque todo ese concreto irradia el calor que absorbe durante todo el día. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, lo que se hace es que los concretos se recubren con alguna protección de tal manera que les impida absorber el calor después de que emitir. Entonces, ese es el efecto de calor, y para eso se utilizan los recubrimientos que son de alguna manera reflectivos. Prácticamente en el caso de la eficiencia del uso de agua, aquí tenemos dos ejemplos de techos verdes, uno impermeabilizado con mantos asfálticos de Sika, uno impermeabilizado con membranas de PVC. El segundo, ya todo el mundo lo conoce, es el edificio de Infonavit, prácticamente es el jardín más grande que existe en Latinoamérica, 5.000 metros cuadrados. Inclusive, si alguien ha tenido oportunidad de poderse meter a internet, no tanto que vayan a México, sino que si ustedes se meten a internet podrán ver que ese techo verde, adicionalmente a las áreas verdes, también tiene pequeños laguitos con peces, hay unos pasillos para que la gente pueda recorrer. Entonces, aquí lo que ayuda es que la gente que está en las oficinas igual puede tener un ratito, un momento de esparcimiento, puede salir, distraerse, y eso, ustedes no lo crean, ayuda mucho a la eficiencia de la gente, porque no está tan encerrada, de alguna manera se distrae y puede de alguna manera ejercer su trabajo con mejor comodidad. La segunda parte es una residencia muy grande, está en Morelia, y son diferentes azoteas. Prácticamente estamos hablando de que en 10 azoteas tenemos como 3.200 metros cuadrados de techo verde. Entonces, de ahí la intención fue, como está en un cerro, que de alguna manera también tomara la misma conformidad de lo que es la sierra, ¿no? Entonces, esa fue la intención de hacer un techo verde ahí. Prácticamente, en el caso del uso del agua, tenemos una reducción, tenemos que buscar siempre una reducción del 50% del uso del agua potable y sustituirla por lo que sería el agua de lluvia. En el caso de la tecnología de aguas residuales, prácticamente es muy importante que casi todas las construcciones ya tengan una planta de tratamiento dentro de su construcción. ¿Por qué? Bueno, de alguna manera lo que hacen es reutilizar el agua, o la mejor nada más para las instalaciones sanitarias, pero de alguna forma lo reutilizan. Entonces, eso de alguna forma también nos puede ayudar. Y en el caso de plantas de tratamiento, también tenemos productos que de alguna forma son de los cementicios que nos permiten poder tener resistencia a todos los ataques, porque estamos hablando de microbios, estamos hablando de bacterias. Entonces, de alguna forma también se utilizan los productos para impermeabilizar ese tipo de sistemas. Dentro de la categoría LEED, que sería energía y atmósfera, de alguna forma lo máximo que se puede lograr son 35 puntos. Y aquí, en el caso de este tipo de categoría, nosotros podemos utilizar lo que sería la reducción energética. ¿Qué hacemos? Colocamos un sistema que se llama hiperaislamiento. Este sistema combina lo que es la utilización de sistemas de aislamiento térmico más lo que sería la impermeabilización. Aquí es muy importante que les diga cómo un aislamiento térmico es un compuesto y es un material que tiene que cumplir ciertas características. Muchas veces pensamos que por ser una pintura blanca ya es un producto térmico, pero realmente no es así. Lo único que tiene es una característica de ser reflectante, lo único.
pero sabemos que el calor no nada más se proyecta por inducción, se transmite por convección, se transmite por radiación. Entonces, aún a pesar de que tengamos un color blanco, hay calor que ingresa. Entonces, por eso utilizamos mucho los aislamientos térmicos. Y además los aislamientos térmicos tienen una doble función. En el caso del verano, impiden que el calor ingrese al interior. Y en el caso del invierno, sea al revés. Impiden que el calor que hay en el interior salga al exterior. Entonces, esa doble función es lo que tienen que tener esos materiales. Y además son materiales que tienen un espesor. Entre mayor espesor tenga, mejor resistencia térmica tiene. Y menos cantidad de calor entra al interior. Entonces, por eso es muy importante que siempre sepamos de qué estamos hablando de aislamiento térmico y de qué estamos hablando de un producto que sea reflectivo. Y en este caso hacemos una combinación, aparte de utilizar aislamiento térmico, utilizamos un recubrimiento reflectivo al final. Le ponemos un recubrimiento que de alguna manera tenga una cierta reflectancia, un índice solar de reflectancia mayor de 100, que es muy bueno, le impide generalmente 76. En el caso de nosotros el Cigarach 560 maneja una índice de reflectancia de 100. Entonces prácticamente estaríamos combinando, sobre todo en aquellos lugares en donde el techo es muy amplio. Además sabemos que en una construcción siempre combinamos un techo, unos muros, en donde a lo mejor no más pega el sol la mitad del día. Y del otro lado a lo mejor no más la otra mitad, pero en el techo, durante todo el tiempo, el sol está pegando. Y entonces nosotros podemos tener mejor ahorro de energía. Es ahí donde podemos considerar lo que serían los sistemas de hiperaislamiento. Manejamos un aislamiento térmico que se llama espuma de polisocianurato, donde de alguna forma es el que tiene mejor resistencia térmica actualmente. Ustedes conocen, por ejemplo, el poliuretano aspeado. Tiene más o menos la misma valor de resistencia térmica, pero tiene mejores ventajas que un poliuretano puro. Un poliuretano puro prácticamente no lo podemos quemar, genera gases tóxicos. No puede estar expuesto al sol porque se degrada, se hace polvo. Y en este caso el polisocianurato, que es como un primo hermano, es el mismo componente, nada más que en diferente proporción, son materiales que son en tableros, 122x44, es autoextinguible. Una vez que retiramos la flama, se apaga, y además los gases que generan son los gases grises, que no son tóxicos. Entonces esa es una ventaja con respecto a otros. Prácticamente estaríamos hablando que la reducción del consumo de energía debe de ser desde un 12 hasta un 48%. Esto se hace haciendo un diseño del edificio. Los constructores lo que tienen que hacer es idealizar un edificio común y corriente con los materiales que siempre se utilizan, y después idealizar uno con diferentes sistemas constructivos, a lo mejor parasoles, a lo mejor un aislamiento en el techo, un sistema de iluminación con LED. Todo eso lo tienen que idealizar y comparar cuál es la energía que consume uno y cuál consume el otro. Y la diferencia es el porcentaje que se puede manejar. De hecho, hay una norma de la Secretaría de Energía en donde te permite hacer esa envolvente térmica. Esa norma existe desde hace más de 10 años, desafortunadamente casi nadie la conoce, pero de alguna manera se considera una norma. Bueno, sí saben que aquí en México hay dos tipos diferentes de normas, unas que se llaman NMX y las que se llaman NOM. Las NMX son normas optativas, opcionales que ustedes pueden utilizar, y las normas NOM son normas que deben de ser 100% utilizables, porque si no, no tienen esa validez. Desafortunadamente este tipo de normas son NMX, ahí se han quedado, por eso que no son tan exigibles. Inclusive mucha gente que estamos en el medio y empezamos a estudiar, ni siquiera lo conocen. Entonces prácticamente sería cuestión de ir revisando, porque hay uno para edificios de oficinas y hay una para edificios de habitación. Entonces prácticamente es lo mismo, nada más lo único que varía son los valores de consumo de agua y de energía. En el caso de las membranas Sarnapil, prácticamente estamos hablando de que también, aparte de que son reflectivas, porque de alguna manera nos ayuda con el sistema de hiperaislamiento, nos ayuda a ahorrar energía, también estos materiales se consideran como materiales reciclables, es decir, están fabricados con materia prima reciclada, y estos en
reciclar. Entonces ahí también se obtiene otro punto diferente, porque aparte de tener todo lo demás, también son reciclables. Y también es muy importante que la mayor parte de la gente considere dentro de sus construcciones que sean reciclables. Prácticamente se incorporan materiales con productos reciclados y prácticamente nos ayuda a que también nos ayude a no traer materias primas a lo mejor de Estados Unidos o de Europa, sino que aquí mismo se puede reciclar y volver a utilizar como materia prima. Hay otra categoría LEED en donde maneja la calidad ambiental interior. Prácticamente lo más que da son 15 puntos. Aquí es como proporcionar un ambiente adecuado en el interior de los edificios para que no contaminen. Aquí todos los productos que sean bajos en emisión de partículas volátiles o BOC serían los que se pudiesen utilizar. Y acuérdense que estamos hablando desde que está la construcción del edificio hasta que se termina, de tal manera que en el momento que están aplicando o están instalando un sellador o están instalando una barrera de vapor o absorbente, que de alguna forma la gente que está haciendo la aplicación no se vea afectado por esos gases. Entonces desde ahí también podemos revisar cuál es el porcentaje mínimo que se requiere de BOC para que se puedan utilizar. Y dentro de esta categoría pues entran todos los productos que sean base solvente, todos los poliuretanos, todos los selladores, todas las barreras de vapor, a lo mejor los solventes que se utilizan para hacer la limpieza, los productos que se utilizan para limpiar un piso, por ejemplo, para poderlo preparar, todos esos productos que de alguna manera generan partículas volátiles pudiesen entrar en esta partida y podemos aportar unos puntos libres. Prácticamente, bueno, ya es lo que les mencioné, también lo que serían las pinturas, los recubrimientos, hay unos recubrimientos que de alguna manera se utilizan como si fueran barnices para que no tengan, o para sellar la porosidad de los sustratos, etc. Bueno, me fui un poquito más rápido. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a todo esto. Les iba a presentar un producto nuevo para que de alguna manera también nos aporte un lead, y es una novedad en SICA. Es un producto que se maneja para edificios sustentables y es un producto que de alguna manera tiene una combinación de dos tecnologías. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Repito? Es una combinación de dos tecnologías. Es una impermeabilización a base de dos productos diferentes. Uno que combina el manto asfáltico y combina lo que sería el uso de membranas líquidas, que son poliuretanos híbridos. De alguna manera este sistema se llama Citamato Reflex y nos ayuda porque en aquellas estructuras donde hay mucho movimiento, donde están fabricadas con elementos estructurales diferentes, se generan muchas grietas y hay impermeabilizantes líquidos que no pueden soportar esas grietas, y entonces tenemos que pensar siempre en buscar un producto que sea flexible y que pueda absorber esos movimientos. Entonces aquí lo que hacemos es que manejamos lo que sería el manto asfáltico, que es de 1.5 milímetros de espesor, muy delgado, y eso nos permite de alguna forma poder absorber los movimientos y todas esas grietas en el sustrato. Y encima de tiene un acabado superior de poliéster, como si fuera una tela, que de alguna manera no permite que las
se adhiere al 100% al sustrato y quedaría como la primera imagen. Ustedes ven que tiene un poliéster en la cara superior, de tal manera que nos permite adherir cualquier membrana líquida. Se colocaría después un primario, que se llama cicalatexenes, una resina polimérica, y finalmente colocamos el recubrimiento, que es el Cicalasti 560. Y si ustedes pueden ver, no se alcanza a ver ni una unión, ni una grieta, se ve completamente uniforme, como si fuera una membrana líquida, y además nos permite absorber cualquier movimiento. Entonces ese es un sistema donde de alguna forma se combina, y además en el caso de las viviendas que manejan hipoteca verde, siempre pide que tengas un impermeabilizante que tenga una durabilidad de 5 años y que además tengas un recubrimiento protectivo. Y entonces con esto lo podemos lograr. Este tipo de sistema de impermeabilización tiene una durabilidad de 5 años, hasta más, está bien colocado, no pasa nada, y tiene una reflectancia muy alta, de tal manera que puede cumplir todas las viviendas de esa hipoteca verde. Inclusive lo podemos utilizar para el sistema TIC, podemos utilizar esos dos, y además tiene otra ventaja, que para los mantenimientos es muy cómodo. Lo único que haces es, vuelves a aplicar un primario, lo limpias, vuelves a aplicar primario, vuelves a aplicar una capa de Cicalasti 560, ya no tienes que hacer nada más. Ya no hay ningún riesgo de que haya un agrietamiento, ya no hay ningún riesgo de que haya una representación, inclusive todo eso de alguna manera se puede manejar. Estamos hablando de un espesor de 2.5, 1.5 del manto asfáltico, más 1 milímetro de requerimiento de la fibra. Ese sería el producto que de alguna manera estamos ahorita manejando. Obviamente después ustedes gustan, van a encontrar los datos del 0800, si buscan un poco más de información, ahí lo podemos revisar. Si tengan alguna duda, alguna pregunta. Tiempo 2. Me da mucha curiosidad saber los tiempos, por ejemplo, en la azotea de Infonavit, pues es un jardín, tiene todo recubrimiento. ¿Qué tiempo de duración más o menos tiene antes de volver a tener que aplicar algo? No sé si estoy siendo claro. Sí. Y en este otro material, igual, ¿qué tiempo tiene más o menos para volver a hacer el proceso o prácticamente es eso? En el caso de las impermeabilizaciones en un techo verde, prácticamente estamos hablando que son productos que quedan enterrados, no están expuestos a la acción de la ultravioleta, no están expuestos al daño mecánico, que pudiera ser el tránsito o el de materiales, y de alguna forma tendrían que ser productos que tengan una durabilidad que va a tener más de 20 años, más de 30 años. Tendrías que manejar productos que de alguna manera estés seguro de que no le va a fallar todo ese tiempo. Aunque si de por sí instalar un techo verde te sale entre 450 a 500 pesos al metro cuadrado, solamente la impermeabilización del sistema de drenaje, imagínate que cada cierto tiempo tengas que retirar y volver a impermeabilizar para colocar. Entonces es súper carísimo. Aquí lo que siempre